Quiero compartir algo especial con ustedes, una frase que tocó mi vida y quiero compartirla justamente en esta tarde. Todos sabemos cómo murió nuestro Señor Jesucristo. Él murió crucificado, todos lo sabemos. Muchos sabemos o entendemos por qué murió. Murió para salvarnos, murió por amor, para dar su vida por cada uno de nosotros, por cada uno de los que creen en Él, por el mundo. Dio su vida por amor. Pero hoy quiero hablar de los últimos minutos de su vida aquí en la tierra, estando allí en la cruz, y también sobre sus últimas palabras. Y para esto quiero que abramos juntos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28 en adelante. Y es un pasaje que me impactó porque tiene perlas allí que son realmente dignas de tener en cuenta. Dice la palabra del Señor, comenzando por el versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hay cosas que son tan interesantes. Estos son los últimos minutos de vida de Jesús allí en la cruz. Él estaba consciente de todo lo que ocurría. Y ahí relata que, en primer lugar, dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Jesús estando allí en ese lugar, sabía por qué había ido, sabía que las profecías estaban casi todas cumplidas. Jesús sabía que estaba todo lo que él tenía que haber hecho estaba. Su vida aquí en la tierra, su obediencia total a lo que el Padre le había mandado hacer, su definición en todo lo que tenía que hacer y las profecías cumplidas una por una. Y él dice, sabiendo que ya estaba consumado, sabiendo que ya estaba todo cumplido. Pero hay algo que me llama la atención, dice, para que la Escritura se cumpliese. Una vez que estaba todo cumplido, a mí me recordaba cuando en el pasaje ese San Pablo, 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este fue el motivo por el que el Señor fue a la cruz, para salvarnos, para dar su vida por nosotros. El justo por los injustos, el santo por los pecadores. Él mismo, Dios hecho hombre, dando su vida por nosotros. Pero llega este momento y es como si dijera, oigan, esperen, aún falta una profecía por cumplir. Y él dice, justamente dice, para que la Escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y esto era la obediencia que el Señor tenía hacia el Padre. Faltaba cumplir una profecía, y es la profecía que está en el Salmo 69, 21, que dice, me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y cuando leemos el versículo 29 que leíamos recién, va a ver que había allí una vasija llena de vinagre y le dieron, empaparon una esponja allí, la pusieron en un hisopo y le dieron al Señor para que beba. Pero ahora viene algo que me impactó muchísimo. En el versículo 30, la primera parte, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, diga conmigo esta frase, ¿se anima? ¿Qué dijo Jesús cuando hubo tomado el vinagre? Consumado es. ¿Lo decimos bien fuerte? ¿Qué dijo Jesús cuando hubo tomado el vinagre? Consumado es. Esta frase es tan importante. Me tuvo tanto tiempo dando vuelta en la cabeza porque digo, Señor, qué importancia, qué terrible frase. Hay un detalle para empezar con esto. En primer lugar, el evangelista San Juan solo dice las palabras que dijo el Señor. Él dijo, consumado es. Pero en los otros 3 evangelios dicen cómo la dijo. Mateo 27:50 dice, habiendo otra vez clamado a gran voz. O sea, a gran voz él dijo, consumado es.
¿Me explico? Marcos 15:37 dice, dando una gran voz. Y Lucas 23:46 dice, clamando a gran voz. Este fue un grito del Señor Jesús. Él cuando está terminando su vida allí en la cruz, Él pega el grito de victoria. No fue una queja, no fue un suspiro, fue un grito de victoria. Tampoco fue un lamento de un derrotado, sino que fue la proclama del vencedor. ¿Me explico la diferencia? Este es nuestro Señor cuando está en ese momento. No fue el gemido de un resignado, sino que fue la celebración a viva voz de quien había cumplido con cada paso que tenía que cumplir. Consumado es. Cuando el Señor dice consumado es, Él está diciendo no queda nada por hacer. Ya la deuda está saldada. ¿Saben que la palabra original en el griego, en un griego antiguo, decía tetelestai, que significa que está la deuda saldada? Han encontrado muchos documentos y recibos de pago de esas épocas del primer y segundo siglo y usaban esa palabra para decir saldaste toda la deuda. El Señor Jesús pagó toda la deuda que nosotros jamás hubiésemos podido pagar. Nuestro pecado nos condenaba, nuestro pecado nos daba una condenación eterna por seguro, pero el Señor dio su vida y dijo consumado es, diciendo ahora está todo pago. El que crea en mí, entonces tiene la deuda saldada. Es tan sencilla el Evangelio, es tan sencilla la salvación que Él está ofreciendo. Pero en segundo lugar, dice, habiendo inclinado la cabeza. Y esa es una frase, quizás ustedes recuerdan cuando Jesús dijo, está en Mateo 8:20 y en Lucas 9:58, cuando Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿Recuerdan que Jesús dijo esa frase? Bueno, esa misma frase, reclinar su cabeza, es cuando dice, habiendo inclinado la cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente, cuando hablamos de la muerte de alguien, muere y cuando muere se le cae la cabeza, ¿o no es así? Lo de Jesús fue distinto. Él inclinó su cabeza para luego entregar su espíritu. Esto es una entrega aún de su propia vida. Jesús voluntariamente inclinó su cabeza. Y esto es llamativo porque no estamos hablando de un hombre común, no estamos hablando de una muerte común. Y ahora vamos a ver dentro de unos minutos cómo la vieron los que lo rodeaban. Pero Jesús, habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Y esto también es grande, porque cualquier humano cuando muere no entrega su espíritu, el espíritu se le va. Pero Jesús era dueño de su espíritu. Él, como dice su palabra, Él dice, entregó su espíritu. Mateo 27:50 dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. En Lucas dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Señor entregó su espíritu. Ahora, unos días o un tiempo antes de esta muerte, Jesús había dicho esto. En San Juan 10, 17, 18, dice, por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso resucitó también mi Señor. El Señor no lo mataron, no lo entregaron. El Señor se entregó a sí mismo y Él entregó su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos hablando de nuestro Salvador. Había muerto mucha gente en una cruz. Y si decimos, sí, Jesús murió crucificado y queda ahí, entonces es uno más de los que murieron crucificados. Para muchos de los que pasaban por ahí caminando, era uno más que era entre los malos, porque los que iban a la cruz eran los malditos, era una muerte de maldición. Y Jesús estaba en el medio de los dos, era el peor de los tres. Para la gente que no entiende, para la gente que no ve, era una muerte más. Pero para el que conoce y ve estos detalles, sabe que estamos hablando del Salvador del mundo. Sabe que estamos hablando del que nos vino a traer la salvación. Ahora, es importante esto. Porque cuando uno encuentra todo esto, entonces debe pensar qué decisión voy a tomar frente al Señor.
Si fuera una crucifixión más, entonces pasaría. En ese tiempo era normal que crucifiquen gente, que crucifiquen delincuentes, asesinos, sediciosos. Había mucha gente que pasaba por ese lugar, pero Jesús no fue uno más. Jesús fue quien entregó su espíritu, Jesús fue el que gritó, consumado es. Cuando uno está muriendo, normalmente no grita y tienen que acercarle el oído para tratar de entender qué dice. Pero Jesús gritó, consumado es. Él con toda la autoridad de Dios, porque es Dios mismo hecho hombre, Él dijo, consumado es. Y hoy quiero presentarte estas cualidades de estos últimos instantes de Jesús y sus últimas palabras. ¿Por qué? Porque cuando uno ve esto, no puede quedar sin tomar una decisión en su vida. Cuando uno ve este tipo de muerte, este tipo de lo que ocurrió con el Señor Jesús, entonces no puede quedar inmune. O una cosa o la otra, pero una decisión debemos tomar hoy en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Cuando ven esto, Mateo relata que el centurión, en Mateo 27, 54, el centurión y los que estaban con él guardando, el centurión era el que estaba a cargo de normalmente 100, 50, 100 personas, una compañía. Y quiero recordarles que cuando hablamos de un centurión o cuando hablamos de los soldados romanos, estamos hablando de gente que vivía en guerra. El imperio romano en ese tiempo era un imperio que se expandía continuamente. Esta gente no era gente de oficina, no era gente que vivía allí adentro de la iglesia, era gente que vivía peleando. El centurión, estando allí, él convivía con la muerte, porque esa gente al vivir peleando convivía con la muerte, pero el centurión dijo, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, fíjese, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Ahora, cuando leemos la palabra en el Evangelio según San Marcos 15, 39, también relata que el centurión, esto no fue algo que pasó desapercibido, no es que lo vio alguien nada más. Fíjese que los 3 evangelios relatan lo mismo. El centurión estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, después de exclamar había expirado lo que decíamos, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ve que este centurión, un hombre muy posiblemente ateo, un hombre que no era religioso en lo más mínimo, un hombre que estaba acostumbrado a pelear y, como les decía, a convivir con la muerte, sin embargo reconoce que aquí había algo distinto y que este era el Hijo de Dios. Y en Lucas 23, 47 dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. ¿Qué está ocurriendo en todo esto? Yo digo, cuando vemos esto, cuando vemos esta muerte de nuestro Señor Jesús, cuando entendemos que Él murió por cada uno de nosotros, que Él dio su vida, no porque Judas lo entregó, sí, es verdad que Judas lo traicionó, todo bien, pero Jesús se entregó a sí mismo. Él vino a este mundo a dar su vida por cada uno de nosotros. Él dio aún su espíritu, entregó su espíritu en ese momento y gritó, en un momento de agonía, gritó, consumado es. Esta muerte que no fue común y que le llamó tanto la atención al centurión y a todos los que estaban alrededor. Hoy oro para que el Señor obre en cada uno de nosotros y nos llame la atención a cada uno de nosotros. Si no, aún no le has entregado tu vida al Señor Jesús, hoy es el día donde debes reconocerlo como quien realmente es. Dice Romanos 3, 22 al 24, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y fíjese, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entiendes que la salvación no es cuestión de decisión propia. La cuestión es un don, un regalo que Dios nos está dando a cada uno y que hoy debiéramos aceptar. La salvación es algo que es un regalo de Dios. Por eso dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo estaba preparando esta palabra y realmente no sé, porque estaba orando sobre esto y digo, Señor, ¿quién va a estar escuchando esta palabra? No lo sé. Pero hay alguien
que en esta tarde o en el momento de escuchar este video o cuando sea, está necesitando tomar una decisión en su vida. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hoy es un día donde debes tomar una decisión. Hoy es un día donde debes decidirte entre vivir con la paga del pecado o aceptar el regalo de Dios que es Cristo en tu vida. Hoy es un día para tomar la decisión. Por eso la palabra del Señor dice eso. No hay otro camino. Jesús dijo en el Evangelio de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El único camino al Padre es Jesús. No conozco tu religión, no conozco tus obras, no conozco tu persona, pero sí te quiero decir que podés juntar todos los beneficios que puedas tener, pero el único camino hacia Dios se llama Jesucristo. Hay un solo camino a Dios y es este. Cuando hablo de esta crucifixión de la que estábamos hablando, cuando digo consumado estoy diciendo que Jesús pagó por cada uno de nuestros pecados. Jesús pagó por cada una de nuestras condenaciones. Estábamos condenados y quien no cree en el Señor vive condenado porque la paga del pecado es muerte. Lo dice la Biblia. Ahora, Pedro cuando habla ante el concilio, allí en Hechos 4:12, Pedro le habla a unos religiosos y políticos y les dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, es Jesucristo. Y hay un camino y es Jesucristo. Cuando Pablo le habla a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, versículo 5, le dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hoy no lo podemos hacer la vista gorda. Hoy debes tomar una decisión en tu vida. Hoy debes decidirte si vivir bajo la paga del pecado o aceptar al Señor como tu único Señor y Salvador. Hoy debes tomar una decisión por Cristo. Dios mandó al Señor Jesús a pagar nuestra culpa. Él dijo, consumado es, y pagó nuestra culpa y por nuestra condenación. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero hay una condición, todo aquel que en Él crea. No podemos ignorar esta invitación. Yo quisiera que este sea un día donde nuestras vidas cambien. Si hay alguien que necesita a Cristo en su vida, no lo siga ignorando. Esta muerte que a mí me llamó la atención porque el centurión, un hombre que no entendía nada de religión ni nada por el estilo, dijo, acá hay algo raro, acá hay algo que es de Dios. Y a mí me gustaría que vos entiendas en esta tarde que acá no hay algo terrenal, acá no hay algo pasajero, acá está la salvación en juego. Es la paga del pecado, que es la condenación eterna, o la salvación eterna que Dios nos está regalando a través de Jesucristo. Hoy deberías elegir entre una cosa y otra. Yo quisiera que en esta tarde le des a esta invitación y a este desafío la seriedad que se merece. Hay una eternidad por delante y cada uno de nosotros debemos tomar una decisión hoy. No sé qué pasará mañana. Algunos dicen, sí, vivimos con tanta inseguridad y vivimos con tanto problema. Sí, eso sí lo sabemos, pero no sabemos que no somos dueños del mañana. No sabemos qué va a pasar mañana. Pero, sin embargo, tomamos decisiones como que vamos a vivir 100 años. Hoy la invitación es, hay una eternidad por delante y mientras la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te quiero invitar en esta tarde a que tomes una decisión por Cristo. Yo te quiero invitar en esta tarde para que cambies ese destino eterno en una salvación eterna en Cristo Jesús. Que hoy puedas levantar tu mano y decirle, Señor, yo te quiero aceptar como mi Señor y Salvador. Señor, yo reconozco que tú diste tu vida, entregaste tu espíritu, dijiste consumado es, hiciste todo esto para salvarme a mí. Así que hoy quiero cambiar mi destino en una salvación eterna. Yo los quiero invitar, vamos a ponernos de pie, pero quisiera que tengamos en cuenta que este Señor es quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este Señor Jesús es el que hoy te está esperando en este altar. Es el Señor Jesús el que te está esperando para que entregues tu vida, para que de una vez por todas puedas
entender que hay un destino eterno que hoy debemos definir. Hay una decisión tan importante y tan seria que no podemos seguir llevando para adelante. Pasan los años, ya arrancamos el 2025, es increíble. Parecía que en el 2000 se terminaba el mundo, pero ya llegamos al 2025. ¿Y qué va a pasar? Bueno, muchas vidas han pasado. He visto muchos compañeros pasar, muchos amigos, muchos conocidos. Pero yo sé que hay un destino eterno por el que el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Hoy te invito a tomar una decisión por Cristo. Hoy te invito a que digas, Señor, yo quiero ser salvo. Yo quiero entregar mi vida a ti. Yo reconozco que este hombre, nuestro Señor Jesús, no fue un crucificado más. Él fue el Hijo de Dios, Dios mismo dando su vida por cada uno de nosotros. Si quieres entregar tu vida al Señor, en esta hora pase aquí adelante. Yo quiero estar orando por tu vida. Quiero estar orando para que el Señor te esté salvando en este día, que el Señor esté obrando. Entrega tu vida al Señor. Deja de vivir como estabas viviendo. La vida que estamos llevando nos lleva a un destino de condenación. Dios tiene una vida eterna para darnos. El Señor no dio su vida porque sí nomás. Él sabía bien lo que estaba haciendo. Cada profecía fue cumplida en Él. Y hoy es hora de que nosotros tomemos la decisión. Él obedeció hasta lo sumo, hasta dar su vida en muerte y muerte de cruz. Quiere decir muerte y muerte de maldición. Así todo, Él obedeció. El santo por los pecadores. Así que hoy te invito a que estés tomando tu decisión por Cristo. Hoy es tu oportunidad. Hoy es el día que Dios decidió darte quizá la última oportunidad. Me cuesta decir esto, pero Dios quiere que lo tomes de esta manera, con la seriedad que realmente merece. Oremos juntos. Señor, te damos gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias, Señor, porque tu muerte no fue una muerte más. Moriste en una cruz, pero entregaste tu espíritu. Gritaste, consumado es. Diste cada detalle, Señor, por nosotros. Pagaste por cada pecado. Pagaste por cada condena eterna que merecíamos. Pagaste cada deuda que teníamos, Señor. Gracias, 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 oh Dios. Te pido que hoy nos ayudes a ser conscientes de semejante sacrificio, a ser conscientes de nuestro destino eterno, que hoy podamos tomar la decisión que debemos tomar, que hoy podamos tomar esa decisión que define nuestra eternidad. Antes que sea tarde, hoy podamos decidirnos por ti. Señor, te damos gracias, muchísimas, muchísimas gracias, oh Dios. Obra en este día, salva, Señor, y si alguien aún no se decide, dale la sabiduría, la gracia, la valentía para tomar la decisión que corresponde. Que esta invitación se tome con la seriedad que realmente tiene. Gracias, 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 oh Dios, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aplauda al que vive, aplauda al que reina. Aleluya.